Es un placer, queridos hermanos y amigos, estar nuevamente con ustedes en un estudio de la lección de la escuela sabática a nivel mundial de los adventistas del séptimo día. Tenemos ese privilegio de que este movimiento es mundial y todos los lugares que existe esta iglesia estamos estudiando esta misma lección. Es una maravilla. Así que esperamos de que Dios les prospere grandemente en este día cuando vamos a estudiar acerca de Emmanuel, Dios con nosotros. Queremos que Dios los guarde, que Dios los proteja. Ese es nuestro más énfasis en esta ocasión. Vamos, pastor, vamos a tener una oración y luego de la oración entonces seguimos estudiando. Adelante, pastor. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre. Te damos gracias, Gracias, Padre, por Señor y Dios. tu amor, Señor, y por darnos el privilegio, Señor, de poder venir y compartir el estudio de tu bendita palabra con nuestros amigos y hermanos que nos acompañan semana tras semana. Bendito Padre mío, te pedimos y te rogamos, permite que tu Santo Espíritu nos acompañe, que Él sea nuestro maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Que al abrir nuestros labios, Padre Santo, tu palabra sea entendida y tu nombre sea glorificado, bendito Padre mío. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Emmanuel, Dios con nosotros. Así es. Hay personas que me han preguntado acerca, y yo también he preguntado, ¿no? ¿Cuál es el personaje favorito de la Biblia que yo tuviera? Mucha gente me dice que Adán, otros me dicen que Sara, Abraham, Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. Dicen muchos nombres, ¿no? Pero mi personaje favorito en la Biblia es Jesús. Claro. Debería ser Jesús para nosotros, todos. Sí, claro. No, pero hay personas que tienen diversidad de pensamientos y se les respeta. Pero Jesús, ¿por qué Jesús? Porque es la máxima revelación de Dios. Claro. Es Dios con nosotros, es Dios con nosotros. Y Él lo ratificó cuando dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, es tremendo esa declaración. Esa declaración hace que crea confiadamente, profundamente, en que ese era el Mesías. Ahora, ¿qué más me da a entender esto? Que aunque fue rechazado de una manera horrible y espantosa, con golpes y hasta con la muerte fue rechazado, para mí sigue siendo el personaje bíblico o el personaje mundial, vamos a decirlo así, no bíblico solamente, mundial, de más relevancia en el planeta. El de mayor relevancia es Jesús. Todos los órganos, los organismos, las escuelas, iglesias lo mencionan. La gente de la calle lo menciona. Lo menciona el que cree y el que no cree también lo menciona, porque realmente es alguien que se escucha por donde quiera. ¿Ok? Y que no solamente se escucha por donde quiera, la cantidad de milagros, la cantidad de cosas que ha hecho, lleva a la gente a pensar que ese era el Mesías. Ahora, Amén. ¿Qué más pasa? Ahora vamos a la contraparte. La contraparte es la siguiente. Así como se habla bien de él, y como él habló bien de él, y habló bien de su padre, también el enemigo se encarga de hablar mal, pero sin razón. ¿Ok? Mientras él hace bien, la única cosa que hace Satanás, el enemigo, es decir, para confundir. Él hace eso en nombre del enemigo. O sea, el mismo enemigo dice que él hace eso en nombre del enemigo, no de Dios, para confundir
a los que están al lado de él. O sea, fíjate la profundidad que es decir que Cristo es el Mesías. Por todas las cosas que hizo, por la forma de su nacimiento y por haber cumplido todos los textos bíblicos del Antiguo Testamento en su persona, de haberlo cumplido en su vida, nos hace creer que el Mesías es él. Aunque hoy muchos no creen que él sea el Mesías. Incluso muchos judíos todavía hoy esperan que llegue el Mesías que lo va a liberar del yugo de los romanos, de Estados Unidos, de quien sea. Pero ya él nos ha librado, el Mesías que nosotros creemos, nos ha librado del yugo del pecado. Y eso es el más grande acto del Mesías, la liberación de la muerte para la vida, pastor. Pastor, en Juan capítulo 14, versículo 6, ¿no? Y soy el camino, así es, la verdad y la vida. Así es. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Así es. Usted leyó hace rato, pastor, un texto bien interesante, Juan 14, 9, ¿no? Sí. Que dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así dice la Escritura. Para conocer más acerca de cómo es Dios, debemos contemplar a Jesús. Ya, correcto. Sus palabras, sus acciones, su manera de ser, su gran amor por la humanidad, demostrado en la cruz y su resurrección. Dice, cada escritor, aquí vemos que los libros se escribieron, por ejemplo, Juan, Mateo, todos estos, pero cierto. Sí. Tenemos el texto bíblico para beneficio de los hermanos. Exacto. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Correcto. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Correcto. Wow. Entonces, esa es la esencia, vamos a decirlo así, ¿no? Humanamente hablando. La esencia de Dios era Jesucristo. No hizo mal a nadie, no hizo daño, no está registrado. Los que creemos en Él, decimos que Él es el Mesías, que Él es Dios. Algunos que no creen tanto dicen que fue un buen profeta, un buen hombre. Otros que no creen para nada en Él, dicen que fue un hombre que pasó haciendo muchos bienes por esta tierra. O sea, tiene diferentes niveles, pero el nivel que le corresponde realmente es el nivel de Mesías, de Dios con nosotros. Porque así lo declaran las Escrituras y así lo demostró, que sus mensajes transformaron el mundo. Los mensajes de Cristo transformaron la forma como los dirigentes judíos veían los demás. Rechazaban a las mujeres, menospreciaban las mujeres, solamente la tenían para un solo acto. Y no solo eso, menospreciaban los pobres, los que no tenían un hogar, los llamaban perros o parias, como dicen, ¿no? en su tiempo. Pero vino a revolucionar el mundo diciendo, bienaventurados los pobres, porque de ellos también es el reino de los cielos. Ellos también serán ricos en vida. Y cuando ellos escucharon eso, entonces entró un ambiente de aprecio y de aceptación, no solamente en la parte de las alturas, sino también en la parte de los pobres, en el pueblo que camina por las calles. ¿Ven? Así que Cristo es realmente el Mesías real, el creador real y el que ama a la gente, pastor. Pastor, y sin ese Mesías,
Ujú, Sin el Cristo que estamos presentando, ujú. no hay salvación, no hay vida eterna, no hay perdón de pecados, No. no lo hay. Fuera de Él, el ser humano está perdido. Ya realmente Él vino, aunque no quisieron reconocerlo, ya Él vino. Aunque están esperando otro, ese otro no va a venir, No. porque ya está fuera del alcance bíblico. ¿Ok? Ya está fuera del alcance bíblico. Ya el ambiente profético ya está cumplido. Y Cristo cumplió dentro de las profecías bíblicas del Antiguo Testamento, cumplió todo lo que dicen acerca de Él. Así que no hay otro. Cristo es el Salvador del mundo. Pastor, Pastor, ¿qué le parece? Vamos al texto bíblico, Mateo 1:23. adelante. Mateo 1:23. ¿Cómo dice? Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá Ujú. y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con Dios nosotros. con nosotros. Correcto. No hay otra cosa. O sea, el único que podemos decir que podía rescatar al ser humano no era un ángel cualquiera. No, Tenía que venir el mismo Dios, porque se suplantó, el suplantador se creía Dios y era poderoso. Más que, o sea, le podía dar orden a otro ángel y podía respetarlo, pero no le podía dar orden a Dios. Por eso fue que Dios mismo vino, y por eso es que el traductor, muy bien escrito, dice que es Dios con nosotros. ¿Ven? ¿Por qué? Porque realmente el único que podía contra el enemigo era el mismo Dios, el que creó las cosas. Entonces, nos vino a recrear espiritualmente, porque ya Satanás físicamente nos destruyó, pero él vino ahora a recrearnos espiritualmente para que también pasásemos de lo corruptible a lo incorruptible, junto con esta espiritualidad que él mismo vino a implantar en nosotros, pastor. Pastor, vamos a conectar el texto de Mateo capítulo 28:20 con Mateo 1:23. Mire lo que dice. Adelante. Mateo 28:20 dice. Mateo 28:20. Ok, ahí está. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Correcto. Wow, qué bonito, ¿no? Así es. Qué bonito, bendito Así nuestro que Dios. el que nació de una virgen vino a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, incluyendo, claro, ahí está la deidad trabajando. La deidad ha trabajado en nosotros desde el principio, desde el pecado. No, perdón, desde antes del pecado. Claro. Nos hizo, ¿verdad? Trabajó en nosotros. Y después del pecado, también trabaja para restaurarnos a una vida eterna, pastor. Mire lo que dice el don profético, pastor, cómo lo ilustra de manera magistral. Dice, desde que Jesús vino a morar con nosotros, Ajá. sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Sí. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador, en la tierra vemos a Dios con nosotros. Correcto. Hay algo que yo quisiera decirle, pastor, en cuanto a lo que usted está leyendo también. Hay una parte que podemos ver en los evangelios. Son 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos describe a Dios de la forma como Dios lo inspiró. Claro.
Fíjense qué relato el de Mateo, un relato amplio, un relato el de Marcos que solo se enfoca, claro, Mateo se enfoca desde su nacimiento hasta su partida, con genealogía y todo, ¿no? Igual también Marcos inmediatamente entra en las acciones de Jesús para demostrar que ese era el Mesías con sus actos. Lucas recoge toda información, un trabajo magistral, maravilloso hizo Lucas, ¿ven? Con genealogía también y contactos personales e historias personales también, que no están en los otros evangelios. Pero cuando vamos a Juan, vemos a un Juan describiendo un Mesías no con la genealogía humana, sino que se va al principio. En el principio creo, o sea, mete a Cristo, ese Cristo que tuvo con él, lo mete a Génesis 1. Y de ahí viene la descripción y va describiendo y después dice en el versículo 14 de Juan 1, y este se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, está diciendo que el mismo Dios vino a habitar con nosotros. Lo describe claramente. Y no solamente eso. El Antiguo Testamento también lo dice. Por un ejemplo, Miqueas. Miqueas, en el capítulo 5, en el versículo 2, dice exactamente dónde iba a nacer el Mesías. Y ahí Cristo nace. ¿Ven? En Miqueas 5:2 dice exactamente el sitio que Cristo nació. Y tú, Belén Efrata, en Belén, ya desde antiguo lo decía, ¿no? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, como dijo Juan, en el principio, desde los días de la eternidad. La gloria sea para Dios. No hay ninguna duda de que ese Cristo es el Mesías, el Salvador del mundo, Dios con nosotros. Pastor, mire cómo lo ilustra la sierva del Señor. Ajá. Dice, Jesús había desenmascarado este engaño. Como uno de nosotros había de dar un ejemplo de obediencia. Para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes, por lo cual convenía que en todo fuese semejante a sus hermanos. Hebreos capítulo 2, 17. Yeah. Pero más acá abajo dice, pastor, dice, la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo. Que el amor que no busca lo suyo y tiene su fuente en el corazón de Dios y que en el más humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible del hombre. Así es. Esa es la realidad. Pero nosotros tenemos que entender con toda claridad, mis queridos hermanos y amigos, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos, que es Cristo, Dios con nosotros. Amén. Nosotros tenemos muchas formas de cómo estudiar profundamente. Y si usted quiere en algún momento, ahí tenemos nuestras redes sociales. Ahí está. Si quiere entrar a YouTube, en Facebook, si quiere entrar a alguna de las plataformas y analizar, ver, oír bien lo que decimos. Y si puede llamarnos, también puede llamar aquí al ministerio y contactarnos con unos de nosotros para profundizar más este tema que es de que es de total vitalidad para el ser humano. Si hay un punto que da vida, es creer en Cristo. Amén. El que cree en Él tiene vida. Y aún
aunque esté muerto, si cree en Él, Vivirá. vivirá. Es lo que dice el mismo Salvador. Que Dios nos bendiga, que Dios te ayude también a entender bien este tema y te apegues bien a Cristo como nuestro Salvador. Que Dios te guarde.